Bendiciones, hermanos, que tengan un día lleno de bendiciones. En este día queremos compartir una palabra con ustedes. Vamos a orar primeramente para poner eh, toda esta palabra en las manos del Señor y que sea Él el que tome mi boca, mi pensamiento y que puedas transmitir a cada uno de ustedes con serenidad para poder entender qué es lo que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra en este día, Señor. Ponemos delante de tu presencia la palabra, Señor, para que cada persona que está viendo este video, Señor Jesús, pueda tener la paz, pueda tener la serenidad de entender que tú tienes un plan maravilloso para cada uno de nosotros, para que tu amor que nos ha protegido hasta el día de hoy, Señor, nos va a seguir protegiendo cada día, Señor, que a pesar de esta pandemia, Señor, tú tienes el control de todo y nos vas a guiar y nos vas a proteger, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. En este día quiero compartir con ustedes una palabra que ha puesto el Señor en mí, que he titulado La necesidad de buscar de la palabra de Dios. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25, al capítulo 2, versículo 3. Y dice la palabra así: Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de benignidad del Señor. Y en este día yo quiero preguntarle a cada uno de ustedes, ¿realmente tenemos esa necesidad? Cuando nosotros venimos al Señor, siempre podemos entender que cada día queremos escudriñar más su palabra, queremos conocerlo más, quién fue el que nos rescató, quién fue el que nos redimió de tanto pecado. Pero a veces estamos en el Señor y no tenemos esa necesidad. ¿Qué está pasando en nosotros? ¿Qué es lo que realmente estamos aprendiendo? Y aquí es donde nosotros queremos detenernos un momento y poder entender que el Señor en su misericordia tocó nuestras vidas. Pero cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión en seguirlo a Él. Y la palabra dice, ¿verdad?, que tenemos que ser fríos o calientes. Para el Señor, los tibios dice que los va a vomitar y vamos a perecer igual con los fríos. Así que cada uno de nosotros debe entender que cuando tiene la necesidad de buscar del Señor, debemos buscar. Debemos de tener, como dice el capítulo 2, versículo 2, deseando como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y es que cada uno de nosotros debe de entender que en un punto estábamos perdidos, en un punto nosotros no teníamos opción de vida más allá de la muerte. Cuando nosotros venimos, conocemos del Señor, podemos entender que cada uno de nosotros ha tomado una decisión de seguir a Cristo. Y cuando realmente decidimos seguir a Cristo, tenemos una necesidad cada día más de Cristo. Tenemos una necesidad de su palabra, de buscarlo, de escudriñar cada día más, siempre por medio del Espíritu Santo, para poder ser renovados, transformados y además para poder entender su palabra. Porque cada uno de nosotros podemos reconocer cuando buscamos de la palabra del Señor, cuando venimos a la Biblia y leemos, en ocasiones no podemos entender la palabra. Y quizás mucho tiempo después el Señor nos muestra qué es lo que quiere para con cada uno de nosotros. También quiero que me acompañen a leer 1 Corintios capítulo 3 del versículo 1 al versículo 2. Y dice así la palabra: De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. La palabra nos dice que
En este momento Pablo le manda una carta a los Corintios y les dice que aún no eran capaces de entender lo que era realmente la palabra. Entonces les tuvo que hablar como personas carnales, personas que quizás usted como yo pasó muchos años sentado en una banca escuchando de la palabra de Dios, sentado en una banca hablando y escuchando nada más lo que el predicador hablaba, lo que el predicador decía. Pero usted nunca se tomó el tiempo realmente de estudiar de la palabra. Cuando nosotros, después de cada culto, cuando nosotros venimos y buscamos la palabra, porque lo que nosotros estamos transmitiendo puede ser que no sea eso lo que dice la palabra, puede ser que nosotros o otros predicadores tomen la palabra a su conveniencia y la utilicen para manipular. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros realmente tenemos esa necesidad, como si fuera realmente, como si estuviéramos recién nacido, y usted ve a un recién nacido como tiene la necesidad de, ya sea de tomar leche materna o de tomar leche de fórmula, pero al final de cuentas, él tiene, ese niño, esa niña tiene una necesidad de alimentarse, porque acaba de nacer, porque él sabe, porque él tiene la necesidad para poder crecer de alimentarse. ¿Y cuál es el único alimento que puede tomar? La leche materna, la leche de fórmula. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros venimos al Señor, muchas veces no le damos la importancia necesaria a estudiar la palabra, a estudiar siempre. Cuando un predicador está parado en el púlpito, no buscamos qué es lo que él está predicando. O después, cuando llegamos a nuestros hogares, tomamos notas y vemos a ver si realmente lo que ese predicador dijo es lo que nosotros tenemos en la palabra del Señor. Porque la palabra dice que es la misma de ayer, hoy y siempre, igual que el Señor, que nada va a cambiar. Y lo que el Señor tiene para nosotros es un plan maravilloso a través de sus promesas en la palabra del Señor. Porque ¿qué es lo que pasa? Debemos de ir creciendo, pero cuando nosotros venimos y vemos muchas veces, ¿verdad? Que la palabra nos dice y nos dice y nos dice y nosotros nos quedamos estancados. Hay un término muy común en las iglesias que se llaman las ovejas engordadas. ¿Y a qué se le llama eso? A esas ovejas que han estado muchísimos años sentados en una banca y no ponen su servicio, sus dones, su aprendizaje al servicio de los demás. Quiero aclarar con esto, ¿verdad? Que no estoy tratando de juzgar a nadie, no estoy tratando de menospreciar a esas personas, pero sí quiero aclarar que cada uno de nosotros tiene el compromiso al Señor de poder compartir la palabra a cada uno. Mateo 28, 19, 20 nos deja un estatuto y nos dice: id y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole las cosas que también nos han enseñado a nosotros. O sea, nosotros debemos de poner en práctica, debemos de utilizar nuestra boca para ir a predicar el Evangelio e instruir a personas como nos han instruido a nosotros. No debemos de guardarlas, no debemos de estancarnos en un lugar para poder creer que eso es como nos los transmiten nada más. ¿Por qué es bueno siempre aprender de la palabra? Porque aquí hay una advertencia en la palabra del Señor y está en el libro de Hebreos capítulo 5 del versículo 11 al versículo 14 y dice el título: advertencia contra la apostasía. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelvan a enseñar cuáles son los principios rudimentarios de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño.
pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amado hermano, amada hermana que usted me está viendo en este día, quiero transmitirle a usted que el Señor no nos quiere nada más engordando, no nos quiere nada más tomando esa leche espiritual, sino que tengamos que tener la necesidad como un niño recién nacido, pero debemos de ir creciendo cada día más, debemos de ir experimentando el amor de Cristo para cada uno de nosotros y que podamos entender, que podamos discernir que tú tienes un plan maravilloso para la vida de cada uno de nosotros. Así que lo invito a cada uno de ustedes que puedan estudiar la palabra, que no sean esas personas que se van con todos los vientos de doctrina y que si algo se ha caracterizado normalmente las iglesias, normalmente las evangélicas, es decir, es que ese pastor está ahí solamente por el dinero. Y entonces le saca el dinero a todos los demás, a todos los fieles que van. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando un hermano ha crecido en la palabra del Señor, entendemos que lo que es el diezmo, lo que son las ofrendas, se hacen de corazón. Y el pastor, si hay casos en los que se les tiene un salario, como cualquier otro trabajo, hay casos donde ni siquiera se les paga. Entonces, ellos lo hacen por amor, ellos lo hacen para que Cristo siga creciendo cada día más, para que podamos escuchar más de su palabra, para que podamos entender que ya no somos niños, que cada día que vamos creciendo debemos de ir predicando nosotros esas cosas que hemos oído, para no ser engañados ni permitir que otras personas sean engañadas. Porque si bien es cierto, en estos tiempos donde la palabra de Dios ha sido manipulada a conveniencia de muchos hombres, de muchas mujeres, nosotros debemos de ser siempre cristianos parados en la brecha, orando, clamando, leyendo la palabra, entendiendo qué es lo que el Señor tiene para la vida de cada uno de nosotros, que podamos discernir, que podamos entender, que podamos estar atentos a escuchar la palabra del Señor. Cada uno de nuestras vidas debemos de entender, debemos de agradecer que el Señor nos sacó de ese lugar donde estábamos y ahora estamos conjuntamente con Cristo, pudiendo predicar, pudiendo llevar ese evangelio a muchas otras partes y que cada uno de nuestros familiares, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo puedan entender, puedan escuchar y que cada día más pueda ir predicándose más a las naciones sobre el Señor. Porque si bien es cierto, en nuestro país tenemos el privilegio de la libertad de expresión en la religión, hay países que no, donde están siendo atacados, donde están siendo derrotados, donde están siendo asesinados por causa de Cristo. Y cada uno de nosotros debemos de ir mejorando y debemos de ir entregando nuestra vida más al Señor. Que cada uno de nosotros pueda utilizar su boca, así como cuando en mi caso era bien mal hablado y andaba por todos lados diciendo malas palabras. Poder ahora venir y predicar el evangelio, poder utilizar mi boca para bien y que solamente eso salga de mi boca, ¿verdad? Voy a concluir leyéndoles un versículo que está en Apocalipsis capítulo 2 versículo número 10. Y dice la palabra: no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Quiero dar a entender que la cárcel en ocasiones puede ser literal, puede ser figurada, pero sí debemos de entender
que todas las tribulaciones que vamos a pasar por causa de Cristo van a tener una recompensa más allá de la muerte. Así que los invito, cada uno de ustedes, que si conoce de Cristo, se acerque, escudriñe más la palabra. Que si no conoce de Cristo, pueda buscar un hermano maduro en la fe, pueda contactarse al pastor de la congregación más cercana que usted conozca, pueda entender que la necesidad de Cristo en estos tiempos son más que necesarias. Realmente Cristo murió por cada uno de nosotros. Y cuando venimos a Él y lo amamos, dice la palabra, que cuando lo amamos a Él, todas las cosas nos ayudan a bien conforme a los que son llamados en Él. Así que agradecemos, glorificamos el nombre de Jesucristo y agradecemos al Señor por este privilegio que tenemos en estos lugares digitales, en estos días donde podemos compartir la palabra en Facebook, en el Instagram, en WhatsApp, poner nuestros estados. Los invito a que cada uno de ustedes comparta la palabra. Vamos a orar para dejar finalizado y que cada uno de ustedes sean grandemente bendecidos. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias en esta noche. Bendecimos tu nombre, te glorificamos, Señor Jesús. Te pedimos por cada una de las personas que escuche este mensaje, que sea tu nombre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, invadiendo la vida de cada uno de nosotros, purificándonos, santificándonos, Señor, y glorificándote cada día más en nuestras vidas, Padre. Nos ponemos delante de tu presencia y te pedimos que tomes el control de todo, Señor. Te damos gloria, honra a ti que eres el único y te la mereces. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Agradecemos a cada uno su tiempo que ha tomado para escuchar esta palabra y que pueda entender realmente que el Señor tiene un plan maravilloso para su vida. Lo invitamos a que acepte al Señor en su vida y que le permita ser el Señor y dueño de él. Así que muchas gracias y que el Señor los continúe bendiciendo a cada uno. En nombre de Cristo Jesús, adiós.